Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un tutorial de hobby electrónica. En las entregas que hemos estado dando de los cursos de Arduino, hemos analizado lo que son las entradas analógicas, las entradas digitales, las salidas digitales. Pero no hemos hablado de una salida analógica. Para esto estudiaremos lo que es el PWM. En un PWM podemos asemejarnos una señal digital a una analógica, pero ¿cómo hacemos esto? Esto se puede hacer muy fácilmente haciendo una señal que varíe el ciclo de trabajo. ¿Pero qué es el ciclo de trabajo? Bueno, una señal de PWM jamás cambia su valor de periodo, jamás. Por más que modifiquemos el ancho de pulso, jamás su periodo va a cambiar. Como podemos ver, de aquí a aquí es el mismo instante de tiempo que de aquí a aquí, el mismo que de aquí a aquí y el mismo que de aquí a aquí, sin importar el ancho de pulso que le mandemos. El ciclo de trabajo, veámoslo como qué tanto de la señal es 1 y qué tanto de la señal es 0. Si hablamos de un ciclo de trabajo de 10%, hablamos de un 10% de la señal de tiempo está en estado 1 y el 90% está en estado bajo. Si hablamos de un 30%, pues es un 30% en estado lógico 1 y un 70% en el estado lógico 0. Y si hablamos de un ciclo de trabajo de 50%, hablamos de que la mitad y la mitad está dividida entre la mitad para el estado lógico 1 y la mitad para el estado lógico 0. Y así con el ciclo de trabajo de 90% para el estado 1 y 10% para el estado 0, que sería el contrario del 10%. Sí, no sé si me explico. Bueno, ¿qué es el PWM? Es una señal con modulación de ancho de pulso que quiere decir que se puede modificar el ciclo de trabajo sin modificar el periodo de la señal. Al modificar el ancho de pulso podemos modificar el voltaje promedio de una señal y asemejarlo a una señal analógica. ¿Pero qué quiere decir esto? Como vemos en esta imagen, al modificar el ancho de pulso de nuestra señal en azul, que representa un PWM, podríamos obtener en voltajes analógicos lo que sería esta señal que está en rojo, que sería como una señal analógica, aunque no es puramente analógica, sino que tratamos de pegarnos a lo más parecido a esa señal, pero sin embargo nunca va a ser posible hacerla igual. Al modificar el ancho de pulso de una señal de PWM, podemos obtener voltajes promedio, que son estas líneas horizontales, y en instantes de tiempos, pues como una señal es continua, se podría decir en voltajes promedio, podríamos decir que puede ser una señal analógica. Y un PWM sirve para muchísimas cosas, desde el control de temperatura, modificación, control de iluminación, y para la aplicación que tal vez los que les gusta hacer robots y esas cosas, pues es el control de velocidad de motores. Y más adelante pues explicaré cómo se hace eso. Para este ejercicio vamos a utilizar un Arduino Uno. Bueno, yo tengo un Arduino Uno, pero ustedes pueden utilizar cualquiera. Sabemos que el código es muy semejante. Unos cuantos cables, una resistencia de 220 o 330 ohms para limitar la corriente del LED y que no se queme el Arduino, o en dado caso el LED, pero el Arduino es el que más nos preocuparía. Y un LED del color que ustedes quieran o tengan. En este caso pues un LEDcito de color rojo. ¿Para qué sirve el PWM? Como podemos usar el PWM como señal analógica, en cierto modo, las aplicaciones del PWM son muchas y tienen que ver más con el control. Por ejemplo, control de velocidad de motores de corriente directa,
control de iluminación, prende más, prende menos, esto se le llama dimmer, un control de temperatura por medio de un sistema que al recibir una señal de PWM pues aumente o reduzca la temperatura, cualquiera de las dos. Como vemos en este esquema muy sencillo, tenemos una fuente de 12 volts conectada a un motor. Una entrada de PWM a 25% nos generaría 3 volts, por lo cual el motor giraría a un cuarto de su velocidad nominal, que es a 12 volts, pues el motor giraría al 100% de su velocidad. Al 50% del ciclo de trabajo serán 6 volts de salida y al 75 serán 9 volts de salida. A esto me refería yo con que podemos hacer de cierto modo una señal analógica con una señal digital. Esta es la conexión del protoboard. En el Arduino, los pines que nos generan una señal de tipo PWM son los que tienen un signo como una S invertida, que es como una negación, se podría decir, que son el pin 11, el 10, el 9, el 6, el 5 y el 3. Son bastantes PWM para un microcontrolador, pues de capacidades buenas, pero pues no tan poderoso como algunos otros. Para esta práctica vamos a utilizar el pin número 3. Como vemos aquí su simbolito de PWM, aquí lo vemos especificado. Vamos a conectarlo al pin positivo del LED, que es el más largo. Después de ahí vamos a conectar una resistencia al pin negativo del LED, que es el más corto y el que tiene como una muesca o no sé cómo le digan en sus países, así como que le falta un pedacito en este lado. Ese es el pin negativo. La resistencia de 220 ohms, las resistencias no tienen polaridad, así que da igual si la conectamos así o al revés. Y de la terminal sobrante de la resistencia vamos a ir a tierra, completando nuestro circuito cerrado. Entonces por aquí mandaremos la señal analógica, se podría decir de alguna manera, o de PWM, y el LED prenderá más o prenderá menos de acuerdo al ciclo de trabajo que le escribamos. Y empecemos con el código. Y bueno, vamos a explicar el código. Para hacerlo un poquito más rápido, no lo voy a escribir, sino simplemente lo voy a explicar. En primera instancia inicializamos una variable de tipo entero que se va a llamar PWM y la igualamos al pin en donde va a ser el PWM, que en este caso sería el 3, puede ser el 5, el 6, el 9, el 10, el 11, el que ustedes quieran. En mi caso va a ser el 3, en el cual se va a conectar el LED, y una variable i que después explicaré para qué es, igual a 0. En el void setup, en la función de configuración, vamos a poner que configure el pin PWM como salida. En este lo puse solo para que puedan ustedes ver que para otro, o sea, se pueden usar todos los PWM a la vez, y en el otro pues nada más sería pin mode 5, que es el pin en donde se quiere el PWM, igual la salida. Y en el ciclo repetitivo void loop vamos a usar una sentencia que se llama for. ¿Qué es un for? Al valor, es un contador o es un sumador, se podría decir. Al valor inicial le va sumando lo que tenemos aquí hasta que llegue a 255. Entonces va a ir 0, 1, 2, 3, 4 hasta que es 255. Y cuando es 255 va a salir del for y va a seguir leyendo lo demás del código. Entonces, en esta parte vamos a
ver que el for va desde 0 a 255 y esta es la sentencia importante para el PWM que se llama Analog Write. Cabe mencionar que el write, pues como todas las funciones de Arduino, pues va con mayúscula. Recibe como argumentos el pin en donde se quiere el PWM y el valor que va de 0 a 255, en donde 255 es el 100% del ciclo de trabajo y 128 es el 50% del ciclo de trabajo. Entonces va a variar entre 0 y 255 y vamos a ver cómo el LED va a ir desde estar totalmente apagado y va a subir su intensidad poco a poco, cada 25 milisegundos, hasta prender totalmente o hasta su capacidad máxima de iluminación, se podrá decir. Y cuando suceda eso, se sale del código y sigue leyendo y lee este for, que es igual, pero ahora funciona inverso. Va de 255 hasta 0. Y en vez de sumarle, se le va a ir restando. Pueden ver que los signos son menos, que va a ir restando de uno en uno. 255, 254, 253, así hasta llegar a 0. Y posteriormente se va a salir otra vez y va a volver a leer desde el principio. Y vamos a ver cómo el LED va a prender y va a apagar, pero poco a poco. O sea, ya no de una forma tan brusca como el primer tutorial, sino que va a prender o va a bajar su intensidad, subir su intensidad o bajarla. Y pues básicamente esto es el uso del PWM con la sentencia Analog Write, que es muy sencilla, como todo Arduino, que es una herramienta bastante útil y pues sencilla para los que apenas empiezan con la electrónica y la programación. Voy a demostrarles, como es de costumbre en mi canal, el circuito funcionando bien, para que ustedes puedan ver que no es mentira, que no hay nada aquí de trucos ni nada de eso. Entonces continuaré. Ya que tengamos el programa, vamos a cargarlo al Arduino. Se va a tardar un poco. Se va a la placa, no tenemos ningún error. Este código lo voy a subir al Mega para que lo descarguen y puedan analizarlo línea por línea. Y vamos a verlo funcionando. Bueno, aquí tenemos el circuito funcionando. Y para que ustedes lo vean desde el principio, voy a resetar el Arduino. Vemos como el LED empieza desde 0, sube su intensidad, llega al máximo y empieza a bajar su intensidad hasta notar que el LED está apagado. Es un efecto bastante interesante en los LEDs, pero así como lo ven en los LEDs, podemos controlar la velocidad de un motor, y eso lo haré en otro video en aplicaciones de Arduino.